El momento, vamos a pasar ya a la entrevista con el embajador de Italia en Ecuador. Ok, tenemos el gusto de recibir a Giovanni Davoli, es el embajador de la República de Italia en Quito. Bienvenido, señor embajador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, encantado de recibirlo. Oiga, Italia está muy de moda en América Latina. Tiene Argentina discusiones profundas de si copiar, emular, seguir el ejemplo italiano en sus regulaciones antimafia. Tiene a Chile discutiendo lo mismo. Y en Ecuador no hemos llegado a ese punto de la discusión, pero hemos llegado al punto de no sabemos qué hacer, estamos corriendo en círculos y pedimos ayuda. ¿Cómo lo ven? Yo pensaba que en Ecuador ya se habían convencido que hay que seguir el modelo italiano. ¿Sí? Sí, yo pensaba que sí. Ojalá. Yo lo que no veo es a nadie haciendo la propuesta formal de cómo aterrizamos esto a un cambio real en la legislación, en tribunales, en todo lo que llevó a Italia a reorganizarse 30 años atrás. Bueno, mira, sí. Lo que pasa es que efectivamente nosotros tenemos lamentablemente una experticia bien fuerte. Sí. Hace unas décadas, los años 80, los años 90, en Italia están pasando cosas parecidas a lo que pasan aquí, en alguna parte, en algunas regiones de Italia. La mafia andaba matando políticos, fiscales, Sí. periodistas en la calle. Era asesinato a diario. Y bueno, poco a poco retomamos el control de las calles, retomamos el control del país y bueno, claramente fue un esfuerzo de largo plazo, no es nada fácil, no es nada rápido. Lo que sí te puedo asegurar es que toda esa experticia está a disposición del gobierno ecuatoriano y, por cierto, ya tenemos una colaboración muy estrecha. Han recibido hace muy poco la visita de alto nivel del fiscal general de la Nación. Me parece que fue a las pocas semanas de haber llegado usted al país. ¿Cómo se debe entender esto? ¿Como un gesto de apoyo de Italia a las instituciones de justicia? Sí, la fiscal general Diana Salazar fue a Italia al final de febrero. Ella se reunió con miembros de gobierno, se reunió con nuestro fiscal nacional antimafia y firmó un convenio con él. Ella vio todos los fiscales antimafia de Italia en una reunión histórica, también el convenio que firmamos creo que se puede definir histórico, un convenio por intercambio de informaciones, por actividad investigativa conjunta. Y esto es un primer paso, claramente, la cooperación judiciaria, porque lo que pasa es que el crimen organizado que Ecuador está enfrentando es un fenómeno transnacional. Sí. Entonces, es una internacional del crimen que tiene un poder enorme, un poder económico superior a lo de mucho Estado y que tiene conexiones por todo lado. Entonces, las bandas criminales que operan en el Ecuador están muy conectadas lamentablemente también en Europa. Entonces, sin cooperación judiciaria no vamos a ganar. Okay. Le voy a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Doménica Ibanco, luego seguimos la conversación acá, señor embajador. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Hace 30 años la Cosa Nostra asesinó a los jueces Falcone y Borsellino, lo que generó un cambio radical en el sistema de justicia en Italia. Ecuador ha perdido también en los últimos meses a jueces y fiscales asesinados por el narcotráfico. ¿Cuál fue el camino de Italia para disminuir estas muertes violentas y que también no ataquen a representantes de justicia? Creo que cuando pasaron esos hechos dramáticos en Italia, lo que sí pasó fue un cambio cultural. O sea, la gente probablemente antes había como una cultura de tolerancia, de convivencia con la mafia en alguna parte del país. Y después que pasaron esa cosa, poco a poco hubo un cambio cultural y generacional. O sea, poco a poco las personas, los jóvenes, se dieron cuenta que la mafia no es una opción. Se dieron cuenta que la mafia es un cáncer por las sociedades. Y entonces poco a poco hubo como una revolución cultural.
Ok, la mafia es un cáncer, acaba de decirlo y es muy importante. Italia ofrece apoyar, ayudar a Ecuador. Tuvo una reunión también con Fiscalía, que Anderson lo mencionó hace un momento, y la fiscal general Diana Salazar agradeció el ofrecimiento de esta ayuda y manifestó que es momento de aprovechar la oportunidad de aprender sobre la experiencia de Italia en su lucha contra la delincuencia. ¿Cómo avanza esta colaboración? Bueno, como estaba diciendo antes que todo hay un convenio, hay una cooperación entre fiscalías y entre investigadores, pero también hay más. Nosotros tenemos programas de cooperación con los países suramericanos en el campo judiciario y en este momento Ecuador es una prioridad. En este momento estamos concentrando muchos esfuerzos en Ecuador. Una de las cosas más importantes que estamos haciendo es este programa por el fortalecimiento del sistema penitenciario. Hay un fiscal italiano que está trabajando en Quito, está trabajando junto con el SNAI, porque el manejo del sistema penitenciario es una parte muy importante de esta lucha contra la mafia. Nosotros nos dimos cuenta hace décadas, cuando teníamos un problema parecido a lo que tienen ustedes, o sea, los boss, los jefes de la mafia que andaban, que estaban teóricamente adentro del cárcel, pero desde el cárcel mandaban órdenes a quién matar, cuáles acciones hacer, cuál acto delictivo cometer. Entonces ellos seguían dominando la mafia desde el cárcel. Entonces hay manera para aislarlo y para evitar que ellos puedan seguir ejerciendo su influencia. Y por eso se necesita nuestra experticia, se necesita la experticia de nuestros fiscales y por eso este programa que estamos llevando a cabo desde 2 años y que va a continuar, que va a seguir. Embajador, usted ha dicho que la situación que vive el país, que vive Ecuador, ya lo ha vivido anteriormente Italia. También muchos expertos extranjeros, por ejemplo, colombianos, mexicanos, nos han dicho que esta situación que está viviendo Ecuador ya lo han vivido anteriormente. En base a su experiencia, ¿usted cree que la situación del país va a empeorar o cree que va a mejorar? Eso depende de cuánto vamos a luchar, de cuánto vamos a ser determinados en esta lucha. Eso depende del gobierno y este gobierno ecuatoriano es definitivamente muy comprometido y nosotros lo estamos apoyando totalmente, pero depende, como estaba diciendo antes, también de la población. Entonces, como estaba diciendo antes, no es solamente la Fuerza Armada, la policía, el gobierno, sino también es la población ecuatoriana que tiene que darse cuenta que la mafia no es una opción. Embajador, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Hace un momento usted decía que un fiscal italiano apoyando al SNAI. Me gustaría saber un poco su visión de cuáles son los errores que nosotros estamos cometiendo en el sistema penitenciario y qué es lo que deberíamos arreglar, mejorar o cambiar. Bueno, esa es una demanda muy técnica, yo no soy un técnico, entonces me cuesta un poco responderle en los detalles, pero en general lo que yo le puedo decir es que este problema del sistema penitenciario, así como todo el problema al final, hay que enfrentarlo con las herramientas del Estado de Derecho, hay que enfrentarlo siempre respetando los derechos humanos de la población. O sea, un Estado cuando está enfrentado a un problema, a una amenaza como esa, no puede responder como los criminales. El Estado tiene que responder utilizando la ley, actuando en el marco de la Constitución. La Unión Europea está plenamente identificado por el periodismo, por la policía, por las autoridades judiciales, la participación de la denominada mafia albanesa. ¿Hay también participación de alguna de las 4 grandes mafias italianas en el Ecuador? Claro que sí. ¿Hay algún detalle que nos pueda contar al respecto? Bueno, como estaba diciendo antes, hay fiscalías que están trabajando junto en eso. Y lamentablemente sí, el problema es siempre lo que estaba diciendo antes. Por cierto, fue el juez Giovanni Falcone que Mónica mencionó antes, que fue el primero hace 40 años a empezar a darse cuenta
que no se podía luchar contra la mafia pensando que la mafia era un fenómeno solamente local o nacional, sino que la mafia tiene conexiones en todo el mundo. No es casualidad que la Convención de Naciones Unidas por la lucha al crimen organizado se firmó en Palermo, la ciudad donde Giovanni Falcone operaba, se firmó en Palermo en el año 2000, porque desde Italia empezó a llegar este conocimiento, esta idea que este tipo de enfermedad que es la mafia es una amenaza a la democracia, es una amenaza a las naciones, que los estados democráticos tienen que enfrentar juntos. Permítame cambiar el tema. Hace muy pocas semanas Ecuador se vio envuelto en un escándalo diplomático de proporciones bíblicas con la invasión, el asalto, la intervención, como le queramos llamar, de la embajada mexicana. Italia fue uno de los países que no condenó públicamente lo sucedido. Unión Europea condenó el sucedido. Italia es un país fundador de la Unión Europea. ¿Se adscriben ustedes a la postura de la Unión Europea? Sí, totalmente. ¿Su embajada todo bien? Sí, hasta ahora todo bien. Que sí, no. Estoy seguro que todo va a estar bien. Nosotros, claramente, Italia siempre respeta las convenciones, los acuerdos y el derecho internacional y francamente no veo ningún problema. ¿Italia es uno de los países que apoya la exención del visado Schengen para los ecuatorianos? Totalmente, sí. ¿Y hay posibilidades en el corto o mediano plazo o es un asunto que ha quedado relegado en la agenda de la Comunidad Europea? Italia es uno de los mejores amigos de Ecuador en general y es uno de los mejores amigos de Ecuador en la Unión Europea. Entonces vamos a seguir apoyando esta opción. Nosotros ya tenemos una fuerte comunidad ecuatoriana en Italia. Por cierto, en Italia es la tercera comunidad ecuatoriana en el exterior y es una gente trabajadora, una gente honesta, una gente íntegra que los italianos aprecian. Entonces, francamente, nosotros como Italia no vemos ningún problema a darle más oportunidades a los ecuatorianos para que puedan establecerse en Italia, en Europa y contribuir a nuestras economías, a nuestra sociedad. Perfecto. Embajador Daule, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Escucharon ustedes el embajador de Italia, Giovanni Daule, Mónica Domenica.